Bonjour! Aujourd'hui, à l'Alliance française de Bogotá, nous étudions les questions en situation informelle. Escuchemos la siguiente conversación. Allô Lucie, c'est Sylvie. Salut Sylvie, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, super. Est-ce que tu es libre samedi prochain? Oui. Tu veux aller où? Au festival de cinéma à l'Alliance française. Viens avec moi. Tu es dispo à quelle heure? Génial! A 17h. Ahora observemos las siguientes preguntas. Tu vas bien? Est-ce que tu es libre samedi prochain? Tu es dispo à quelle heure? Estas preguntas se formulan en una situación formal o informal. Así es, estas preguntas se usan en una situación informal. Como pueden ver, hay diferentes estructuras de preguntas en una situación informal. Vamos a explicarlas en detalle. Ahora observemos con más detalle estas preguntas cerradas. Tu vas bien? Est-ce que tu es libre samedi prochain? Recuerden que una pregunta es cerrada cuando solo tienen 3 opciones de respuesta. Oui, non o je ne sais pas. Para hacer una pregunta cerrada en un contexto informal, tenemos 2 posibilidades. Tu vas bien? Est-ce que tu es libre samedi prochain? En la primera pregunta, solo agregamos el signo de interrogación al final de la frase. En la segunda, agregamos est-ce que al principio de la pregunta y el signo de interrogación al final. Entonces, no hay diferencia de significado entre las 2 estructuras. Tu vas bien égale est-ce que tu vas bien? Tu es libre samedi prochain égale est-ce que tu es libre samedi prochain? Ahora, observemos estas preguntas abiertas. Tu es dispo à quelle heure? Tu veux aller où? Recuerden que una pregunta es abierta cuando tiene múltiples opciones de respuesta. La pregunta abierta siempre está acompañada de una palabra interrogativa como quelle, comment, combien, entre otras. Para hacer una pregunta abierta en un contexto informal, solo agregamos la palabra interrogativa correspondiente al final de la pregunta. Atención, la palabra interrogativa pourquoi siempre se ubica al principio de la pregunta. ¿Pourquoi tu apprends le français? Igual que para las preguntas cerradas, podríamos agregar est-ce que sin cambiar el sentido de la pregunta. Pero atención, el orden sí cambia. Observemos. Tu es dispo à quelle heure? La palabra interrogativa se ubica al principio. Después se coloca est-ce que y el resto de la frase. ¿A quelle heure est-ce que tu es dispo? Recapitulemos las diferentes formas de hacer una pregunta informal. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Tu veux aller où? Où est-ce que tu veux aller? Es hora de practicar. ¿Cómo se puede hacer esta pregunta cerrada de otra manera? Tu vas à l'université aujourd'hui? Así es. ¿Es que tu vas à l'université aujourd'hui? Ahora les mostraré algunas palabras y deberán organizarlas para formular una pregunta abierta. Viens, est-ce que? Tu, à l'Alliance. Quand? Así es. Quand est-ce que tu viens à l'Alliance? Eso es todo por hoy. ¡A bientôt!